Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según ¿qué? Su grande misericordia. Aquí es exclusivamente por la gracia de Dios, su grande misericordia de que somos salvos, redimidos, ¿sí? No nos ganamos la salvación, no es por algún mérito que hayamos hecho tampoco, o algún esfuerzo, ¿no? Meramente humano. Por lo tanto, es un favor inmerecido que Dios nos hace el ser sus hijos. Es el elemento principal, ¿verdad?, de un nacido de nuevo. Es un verdadero arrepentimiento de todo lo malo que se haya cometido, sea lo que sea, y esforzarse día a día a no volverlo a hacer. Esto ya lo hemos visto en los temas anteriores. Por eso es que la Biblia nos muestra en Tito, capítulo 3, versículo 5, anótenlo allí. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: Nos salvó no por obras de justicia que hayamos hecho, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿verdad? Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque pensando, bueno, antes de conocer al Señor, ¿qué cosas buenas podíamos hacer para alcanzar la salvación? Ninguna. Si ahorita nos estamos esforzando por hacer cosas buenas, con mucho mayor razón, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, pues menos, ¿verdad? Ninguna cosas buenas hicimos para ganarnos la salvación. Eso no. Algunos, por ejemplo, pues eran maldicientes, algunos eran idólatras, algunos adúlteros, fornicarios, borrachos, etcétera, etcétera, ¿no? Ninguna cosa buena hacíamos antes de conocer al Señor. Ninguna obra de justicia hacíamos antes de conocerle. Por lo tanto, la salvación es por gracia, es gratuitamente, ¿sí?, de parte de nuestro Dios para con nosotros. Que según su grande misericordia, sigue diciendo, nos hizo renacer. Ya hemos visto este verbo, anagenao, con doble N en el griego, renacer. Es engendrar o procrear. Eso es renacer. Nos ha creado, ha puesto Dios una nueva naturaleza en nosotros. Somos nacidos de nuevo en Dios, nacidos de arriba, de lo alto, ¿sí? Eso es lo que somos ante Dios, una nueva criatura. ¿Para qué dice? Para una esperanza viva. Somos nacidos de nuevo, pero para una esperanza cierta y verdadera. No es muerta, sino es cierta y verdadera por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, somos por la gracia del Señor justificados por Él. Él nos justifica, nos presenta justos ante el Padre. Somos nacidos de nuevo por su gracia, esa nueva naturaleza está en uno aquí. Y hemos de ser transformados con cuerpos glorificados, en su segunda venida, si no dormimos antes en Cristo. Aquí entiéndase como morir, ¿no? Si no morimos antes, seremos transformados nuestros cuerpos. Y si dormimos, o sea que muramos, antes de que Él venga en gloria, pues resucitaremos con cuerpos glorificados. ¿Para qué? Para irnos por toda una eternidad hacia el reino de los cielos, ¿sí? Versículo 4 sigue diciendo, para una herencia. Aquí la palabra herencia viene del griego kleronomía, que es patrimonio, es la herencia, es un patrimonio. ¿Qué es una herencia? Es un conjunto de bienes de alguien que se transmite legalmente a sus sucesores. O sea, tu mamá te puede heredar algo a ti y a ti no te cuesta absolutamente nada, ni un peso. Es una herencia, es un regalo que te está otorgando tu mamá o tu papá, quien sea, ¿no? Algún familiar. Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos ha brindado una herencia espiritual, en la cual no nos ha costado absolutamente nada. Nos ha dado la nueva naturaleza, somos sus hijos, nos ha dado la salvación de nuestras almas.
Aun cuando estábamos muertos en pecado, el Señor nos dio la herencia, la libertad de ser llamados sus hijos. ¿Cómo es la herencia o el legado que nos ha dado nuestro Dios? Sigue diciendo la palabra del Señor, para una herencia incorruptible, ahí en el mismo texto, ¿sí? Que es apsartos, que es del griego, incorruptibles. ¿Qué significa esa palabra? Es inmortal, sin decaer, imperecedero y perpetuo, es para siempre, ¿sí? Aquí en la tierra, por ejemplo, toda la materia se perjudica de un modo o de otro, todo, lo que vean, al paso del tiempo, de los años, se perjudica. Existen continuamente cambios en toda la materia. Sin embargo, lo que Dios nos ha dado es eterno. Así como la misma esencia de Él es eterna, así también da las cosas eternamente, perpetuamente. Por lo tanto, nuestro depósito está reservado en los cielos. Tú tienes tu depósito reservado en los cielos seguro, y tú también, por ser llamados hijos de Dios, por haber nacido de nuevo. Esa es la herencia de Dios. También sigue diciendo que la herencia es incontaminada. Aquí esta palabra incontaminada es amiantos. ¿Qué significa esa palabra? Es sin mácula, es pura. Esa es la herencia de Dios para nosotros, para ti, ¿sí? Herencia libre de contaminación, de impurezas. Figuradamente es libre y exento de imperfecciones. Esa es la herencia de Dios para nosotros en Cristo Jesús. No puede echarse a perder o mancharse, ¿sí? Es incontaminada. ¿Qué es? Bueno, libre y exento de imperfección. Todas las cosas que el Señor nos da por su gracia, incluyendo nuestra salvación, todo absolutamente. Y lo vemos en el contexto, ¿verdad? Que nos hizo renacer, nacer de nuevo para una herencia incontaminada, ¿sí? Sigue diciendo el texto, inmarcesible, ¿sí? Ahí en el texto sigue diciendo que es amarantos, inmarcesible. ¿Qué es esta palabra, inmarcesible? Que no deslustra. O sea, tú ahora sí que le metes brillo a tu zapato, caminas un ratito aquí, ya se acabó el brillo, ¿sí? No, en el caso de la herencia de Dios es inmarcesible, no deslustra, no se decolora, no se mancilla. Fíjense, también nosotros no le podemos quitar, el brillo o la transparencia a lo que nos da el Señor por su gracia. Nosotros no le podemos ni aumentar ni tampoco quitarle. La herencia de Dios Él la da así, de manera perpetua, ¿sí? Incluyendo también nuestra salvación que obtenemos por su favor inmerecido hacia nosotros. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Inmarcesible, reservada. Ahí está esa palabra, en el griego significa guardada de pérdida o daño. Por eso es que le hacía mención hace un momento que su depósito está seguro en Cristo, allá en el reino de los cielos. Está reservada. ¿Por quién? ¿Por ti? No, por Dios. ¿Sí? No puede sufrir algún daño, alguna pérdida. Tereo en el griego es esa palabra. Es destinar un lugar de un modo exclusivo para uso de una persona determinada. Es reservada, ¿sí? En los cielos sigue diciendo, ¿para quiénes? Vosotros. ¿Quiénes? Nosotros que hemos creído en Cristo, que somos nuevas criaturas en Dios. Estamos completamente convencidos que estaremos un día con Cristo. Eso nadie nos lo va a quitar de nuestra vida, de nuestro corazón. Absolutamente nadie. Estaremos con Él en un lugar seguro en su reino. Es en verdad tan gloriosa y grandiosa todas las promesas que el Señor nos da, incluyendo nuestra propia salvación, que solo por su grande amor y misericordia nos ha rescatado y nos ha dado vida juntamente con Él.
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando fallamos a Dios, vamos a este punto. Cuando fallamos a Dios, ok, yo soy nacido de nuevo y ya soy salvo, sí, ok, pero fallo a Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se contamina? Dios que habita en nosotros. Hablamos de la morada interna del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en mí, está en ustedes. ¿Quién se contamina allí? Ok, yo fallo. ¿Se contamina Dios o nosotros en nuestro pensamiento a través de la concupiscencia, o sea, el deseo de hacer lo malo? ¿Quién se contamina? Definitivamente, Dios mismo y todo lo que Él nos ha dado por su infinita gracia no se contamina. O sea, Él no sufre la contaminación del pecado, puesto que es 3 veces santo Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros se contrista solamente cuando fallamos, ¿sí? Pero no es de que Él se contamine, nos contaminamos nosotros. ¿Y qué debemos de hacer entonces cuando fallamos a Dios en nuestras acciones o en nuestro tipo de pensamiento a veces? ¿Qué debemos de hacer ante esa contaminación de carne y de espíritu? Es limpiarnos en la sangre de Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer. Ya somos salvos, somos nacidos de nuevo, sí, pero en ocasiones nos contaminamos, pensamos mal, hacemos acciones malas. ¿Qué debemos de hacer nada más? Limpiarnos en la sangre de Jesucristo. Limpia y perdona los pecados. Ahorita vamos a profundizar más en este asunto, no me quiero adelantar. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, anótenlo allí. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Bueno, aquí pregunto, ¿cuáles promesas? Las que ya hemos examinado en el texto anterior, la herencia de Dios, ¿sí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, aquí hay una palabra que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Recordemos que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Es de Dios, nuestro cuerpo. Y debemos, por lo tanto, de cuidarlo. Dice, limpiémonos. Ahí habla de limpieza, de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí, entonces, se refiere al alma racional, al pensamiento. ¿Sí? Limpiémonos. Ok, ya somos nacidos de nuevo, pero estamos en este cuerpo y en ocasiones fallamos a Dios. ¿Sí? Vamos a ver más adelante a profundidad esto. Y de espíritu, ¿sí? De pensamiento, perfeccionando, aquí es la palabra epiteleo, ¿sí? Perfeccionando, o sea, es llevar a cabo, ejecutar, efectuar, realizar una acción, o sea, activa. En nuestro caso, bueno, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a llevar a cabo? ¿Qué vamos a efectuar, ejecutar? ¿Qué? Bueno, las cosas que están en la palabra, en las leyes divinas. Esto es lo que nos va a santificar en nuestra vida personal, ¿sí? La palabra del Señor es la que santifica. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí podemos hablar de la santidad progresiva, día a día. Ya hemos estudiado también este punto. Es un estilo de vida de manera continua, ¿sí? Recordemos siempre que nuestro Dios está aquí en este lugar, está en nuestra casa, está en nuestro trabajo, está en nuestros estudios, está en todo lugar donde estemos, ¿sí? Recordemos eso siempre. Él está presente en cualquier momento de nuestra vida. Su atributo, ¿cuál es? El atributo natural es la omnipresencia, la ubicuidad, estar presente en todas partes al mismo tiempo. Así es Dios, ¿sí? Te pregunto, ¿te atacan los malos pensamientos?
O sea, de repente estás así, ay, ¿qué onda, no? Estoy pensando esto, o sea, un mal pensamiento. Otra vez la pregunta, cuando se falla a Dios de cualquier manera, ¿qué se tiene que hacer? Limpiarnos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a saber diferenciar, vamos a entrar a este punto, diferenciar qué es pecar eventualmente o accidentalmente a alguien que está continuamente fabricando pecados en su mente, en su corazón, y todos los días está pensando en pecar, ¿sí? El hacer lo malo ante los ojos de Dios. Vayamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Anoten ahí la cita, voy a leerlo para irnos un poco más rápido, ¿sí? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí? Ese es ahora sí que el propósito de esta carta, ¿no?, del apóstol Juan, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aquí el apóstol no está dando permiso a que pequen, ¿sí? No está dando un permiso. Los nacidos de nuevo se tienen la tendencia a pecar, pero no debemos de pecar, ¿sí? Vaya, está esa nueva naturaleza que nos impide el irnos hacia el pecado, sino que el apóstol Juan aquí entendía claramente la naturaleza pecaminosa que está también juntamente con la naturaleza nueva allí, en el corazón, ¿sí?, del hombre. Más bien aquí nos habla de pecar eventualmente o accidentalmente sin premeditarlo o planearlo, ¿sí? Sea lo que sea, cualquier falta ante Dios, no se planea ni se premedita, sino es accidentalmente o eventualmente. No que el pecado sea prefabricado para cometerlo. Dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué más dice? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense, por un lado vemos cómo Satanás le da excesiva confianza al pecador empedernido, ¿sí o no? Decir, pues yo peco, ¿y qué? ¿No? Que al cabo la gracia de Dios es mayor que el mismo pecado, el amor de Dios es mucho mayor que el mismo pecado. Él no creo que me envíe al infierno, así algunos dicen. Y algunos toman el texto que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. O sea que mientras más pecado, más gracia y más amor de Dios hacia el pecador, así piensan. Pero realmente si le ponemos una lupa al texto ahí, ¿qué es lo que quiere decir? Realmente nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Esto realmente es para otro tema. Por un lado está la confianza del pecador en seguir pecando, que al cabo Dios es todo amor. ¿Sabemos que Dios es todo amor? Sí es todo amor, pero también es justicia, y Él no dará por inocente al culpable. Dios es justicia, Él es justo. Y por el otro lado, unos que se sienten inseguros de su salvación. Es decir, ya soy nacido, no, pero sigo haciendo esto y lo otro. Bueno, hay que trabajar en ese asunto, ¿sí? Nuestro Dios siempre, como les he dicho, siempre se agradará de un creyente sincero delante de Él. Siempre se va a agradar el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a trabajar en el corazón de esta persona. Si esta persona se cierra en el corazón, ahora sí que endurecido, pues el Señor no puede hacer absolutamente nada. Si un creyente es sincero y se esfuerza en la gracia del Señor por vivir de una manera piadosa, eso es lo que el Señor le agrada, ¿sí? ¿Un nacido de nuevo puede llegar a pecar? Bueno, vamos a verlo en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Anótenlo allí. 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver si un nacido de nuevo puede llegar a pecar, ¿sí? Dice la palabra del Señor, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí escucharon? O sea, decir, yo soy nacido nuevo, no peco nunca. A ver, ¿cómo está ahí el asunto? ¿Sí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad aquí es la luz, no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, la luz de Dios, la verdad de Dios no está en nosotros. Es una mentira eso. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Ahí viene otra vez esa palabra, limpiarnos. ¿Sí? No es nacidos de nuevo otra vez, no, es limpieza la que se efectúa. Limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense, cuando cada uno de nosotros escuchamos la palabra del Señor, en ocasiones nos acusa, ¿sí o no? Decir, hijo, pareciera que el hermano sabe qué estoy haciendo. No sabemos qué están haciendo. El asunto es que la misma palabra acusa, ¿sí? Que hay algún pecado por ahí en nuestra vida. O el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace ver nuestros propios errores, ¿sí? Ahí está el Espíritu Santo haciéndonos ver que estamos mal en tal área, en tal cosa, ¿no? O también puede ser que nuestra misma conciencia nos acuse que hemos fallado a Dios. ¿Sí? Tres cosas: la palabra, el Espíritu que mora en nosotros o la conciencia, ¿sí? Nos hacen ver nuestra realidad. Porque algunas personas viven en el antinomismo. ¿Qué es esto, antinomismo? Es contra ley, ¿sí? Piensan que mientras más pequen, más gracia de Dios, lo que hacía mención hace un momento. Ese tipo de pensamiento, lo tenían los gnósticos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tiempo antiguo, y esa es otra materia. Sigamos adelante viendo Primera de Juan. Abran allí capítulo 3, versículo 8 y 9. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Empieza diciendo: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Entonces van a decir ustedes, a ver, hermano, pues ¿cómo? Entonces ¿soy del diablo porque practico el pecado o soy de Dios? Vamos a resolver este asunto, ¿sí? Pongan mucha atención, por favor. Aquí dice: el que practica el pecado es del diablo. Aquí practica es poieo en el griego. ¿Qué es esto de practicar? Es fabricar pecados, ¿sí? Si cada uno de nosotros estamos fabricando el pecado, entonces hay algo mal acá en el corazón. Hay que ir, Señor, pues perdóname, ¿no? Y límpiame, purifícame. Pues quiero nacer de nuevo, si no he nacido de nuevo, ¿no? Y empezar a trabajar sobre esa área. El que practica el pecado es del diablo, el que fabrica pecados, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea que ya tiene el nuevo nacimiento, la experiencia del nuevo nacimiento, ya se ha convertido al Evangelio, ya es una nueva criatura. ¿Qué dice? No practica. Ahí viene la misma palabra, ¿sí? Poieo. No practica, no fabrica, no manufactura. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno, y no le sacia el pecado, uno tras otro, uno. No hay un nuevo nacimiento, definitivamente, ¿sí? No practica el pecado aquel que es nacido de Dios, no fabrica. Notemos que dice no practica el pecado, o sea que todos los días anda pensando cómo va a cometer el pecado, ya planeado. Pero no dice en el significado original que no peque. ¿Sí entendemos eso? ¿Queda claro? Son dos cosas muy distintas. El estar fabricando el pecado día con día, todos los días.
ahora sí que le vale hacer cualquier cosa delante de quien sea, a uno que eventualmente, accidentalmente, comete alguna falla, ¿no? Y se arrepiente delante de Dios. Porque la simiente de Dios, sigue diciendo, de Dios permanece en él y no puede pecar. A ver, hermano, ¿cómo está eso? Entonces, no puede pecar. Sí, aquí eso y no puede pecar es habitualmente. O no puede pecar, no puede continuar pecando en todo tiempo, como si no pasara nada. A eso se refiere aquí, ¿sí? Porque es nacido de Dios, engendrado de lo alto, de arriba, ¿sí? Del origen, que es Dios mismo. Aquí es muy importante que vivamos un verdadero cristianismo, no una religiosidad, ¿sí? Un verdadero cristianismo, que bueno, vayamos en avance poco a poco con la ayuda del Señor e ir creciendo en Dios, ¿sí? Bajo la gracia de Dios, con un buen testimonio hacia los demás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando alguna vez accidentalmente, eventualmente fallamos a Dios? Ya lo hemos visto, lavarnos en la sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Para el perdón de qué? De nuestros pecados, de nuestra falla. Eso es. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7 nos los muestra. Tito capítulo 3, versículos del 4 al 7. Leo para ustedes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia, esto ya lo vimos, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿por el qué? Lavamiento. Fíjense bien, vamos a ir desarrollando aquí este versículo. Por el lavamiento. Bueno, ¿y qué es eso del lavamiento? Ahí va. Aquí en esta palabra se emplea la palabra louo, lavamiento, ¿sí? En el griego. ¿Qué significa louo? Es bañar a una persona completamente desde la cabeza hasta los pies, en el lavamiento, ¿sí? Espiritualmente hablando, Dios al momento de nuestra conversión, ¿qué es lo que hace? Nos limpia completamente de todos nuestros pecados. ¿Y qué se efectúa allí? El nuevo nacimiento, ¿sí? Eso es lo que se efectúa en nosotros. A partir de ese momento somos unos bebés espirituales. Somos recién naciditos, ¿sí? Así, eso es, recién nacidos. ¿Un bebé se ensucia? Sí, ¿verdad? ¿A poco no? Un bebecito, ¿a poco? Ahí anda, en cualquier cosita y ahí se mancha. Se mancha. Bueno, claro que sí se ensucia un bebé. Para esto hay que limpiarlo todos los días. Un bebé chiquito, recién nacidito, ¿no? Limpiarlo. Fíjate que en la vida espiritual pasa lo mismo. Tenemos, a través del nuevo nacimiento, como somos bebés, luego a veces nos ensuciamos. Entonces debemos de limpiarnos espiritualmente con la palabra divina, con la palabra de Dios, santificando nuestra vida en obediencia a Cristo, ¿sí? Eso tengan muy en cuenta, ¿sí? Por el lavamiento, que el Señor ya nos lava, nos regenera, somos nuevas criaturas, pero nos ensuciamos, somos bebés, apenas vamos en el camino del Señor. Entonces hay que procurar siempre limpiarnos con la palabra del Señor, ¿sí? Eso es el consejo de Dios. Sigue diciendo, lavamiento de la regeneración. Aquí habla del renacimiento espiritual, nos habla del nuevo nacimiento efectuado desde el momento en que creemos en Jesucristo y nos apartamos del pecado, claro. Sigue diciendo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí renovación es anacainosis, es hacer nuevo todo, es una renovación, hacer nuevo todo. Por ejemplo, cuando se renueva una casa, ¿qué es lo que se hace? Se cambia todo,
¿sí? Se cambia la pintura, se cambia la sala, se cambia el comedor, se cambia la cocina, se cambia todo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una renovación. Bueno, en el asunto espiritual, Dios nos transforma como nuevas criaturas, ¿sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una renovación en su espíritu. Gracias sean dadas al Señor. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Anoten también otra cita, por favor. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26. También nos habla del lavamiento, de la limpieza en nuestra vida. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, fíjense bien, santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que nos encamina hacia la santidad? Es la palabra de Dios, las leyes de Dios, las leyes divinas. Entonces Dios nos ha santificado, nos ha purificado y nos ha lavado de todos nuestros pecados. ¿Cómo es eso de que nos ensuciamos con el pecado y tenemos que lavarnos? Ahora sí que una parte del cuerpo, hablando de manera figurada. ¿Cómo es eso? Ahí nos vemos en Juan capítulo 13, versículos 4 al 11. El Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 4 al 11. Vamos a ir examinando estos versículos, ¿sí? Esta escena cuando el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Fíjense, en versículo 4 empieza diciendo: se levantó de la cena, ¿quién? Jesucristo, ¿no? Y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pregunta. Bueno, aquí esa palabra, tú me lavas, el verbo lavar, aquí pongan muchísima atención, Vamos a ver poco a poco. Aquí este verbo lavar, tú me lavas los pies, le dice Pedro a Jesucristo. Ese verbo lavar viene del griego nipto. ¿Qué significa nipto aquí? En este verbo es limpiar las manos exclusivamente, limpiar los pies o la cara. Es una parte del cuerpo solamente, ¿sí? Una parte del cuerpo, una parte específica y no todo el cuerpo, ¿sí? El versículo 7 sigue diciendo: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8, ¿qué dice? Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Así le dice Pedro. Jesús le respondió: si no te lavare, aquí sigue diciendo ese verbo, sí, es el mismo verbo, nipto, es limpiar, lavar los pies, manos o cabeza, una parte del cuerpo solamente, ¿sí? Específicamente, es nipto. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo: el que está lavado, aquí en este verbo, lavar, ¿sí? El que está lavado, en este verbo es distinto a los textos anteriores, nipto, no es el mismo verbo aquí, ya que en el original, aunque sea la misma palabra, toma distinto significado,
¿sí? En el original, en el griego, aunque sea la misma palabra. Acá arriba se refería el Señor a lavar los pies nada más, a lavar las manos solamente, una parte específica del cuerpo. Y aquí, cuando dice el Señor Jesús en el 10, el que está lavado, aquí este verbo en el griego es louo, no es nipto, no es una parte del cuerpo, es louo. ¿Qué es esto, louo? Bueno, es lavado totalmente, de pies a cabeza. El que está lavado de pies a cabeza, el que está bañado, el que ya ha nacido de nuevo, el que ya es salvo por gracia, ¿qué dice? No necesita sino lavarse. Aquí es nipto, no es louo, es nipto. Sino lavarse, ya no necesita sino lavarse, o sea, la parte sucia. Cuando en ocasiones fallamos a Dios, ahora sí que por nuestras acciones o por nuestra manera de pensar, entonces hay que lavarnos la parte esa, pero ya estamos limpios, limpios completamente. Nada más es cuestión de lavarnos, es nipto, la parte sucia, porque ya están lavados, ¿sí? Es algo interesante esto. Entonces, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo, ¿qué? Limpio, ahí está, ¿sí? Es sin mancha, katsaros es en el griego, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, o sea, estáis sin manchas. Aquí, aunque no todos, pues bueno, habla de Judas, que no era ni nacido de nuevo. Ahorita vamos a verlo más adelante, por lo que sigue diciendo el texto, pero Judas no era nacido de nuevo. Por eso sus acciones, ¿cómo fueron? Pues fueron en contra de la voluntad de Dios. Pero servía en el ministerio. Pues sí servía en el ministerio. ¿Y eso qué? Alguien que sirve en el ministerio no garantiza de que ya haya nacido de nuevo. No garantiza. Vemos aquí el ejemplo de Judas, ¿sí? El nuevo nacimiento es otra cosa. No ocupar un cargo, un lugar en algo, no. El nuevo nacimiento se efectúa a través de la fe en Jesucristo, al vivir una vida diaria y plena en Dios. La persona así puede estar en cualquier ministerio en la iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, está bajo condenación del pecado. Fue lo que pasó con Judas. El versículo 11 sigue diciendo, porque sabía quién le iba a entregar. Esto es Judas, ¿no? Por eso dijo, no estáis limpios todos. Judas, es algo triste, no había experimentado el nuevo nacimiento, aunque tenía conocimiento, aunque andaba con Jesús ahí y estaba encargado del dinero, ¿sí? La tesorería. No había experimentado el nuevo nacimiento. Es algo muy triste, ¿eh? Lo podemos ver también en las iglesias actualmente. Ni se conoce muchas las veces qué es el nuevo nacimiento, entonces es muy importante. Posiblemente pensaba Judas que con el hecho de estar ocupando un lugar dentro del ministerio, pues ya con eso tenía, ahora sí que entrada automática en el reino de los cielos, y eso no es así. Se necesita nacer de nuevo, ¿sí? Se necesita nacer de nuevo. El que es nacido de nuevo, bueno, ya es salvo a través de la fe en Jesucristo. Ya ha sido lavado totalmente. Ahora lo único que se necesita hacer es seguir lavando la parte que se ensucia esporádicamente por el mismo pecado. ¿En dónde? En la sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo derramada en esa cruz del Calvario.